Por lo pronto voy con mi compañero Gaspar Vela para que nos platique qué se informó hoy en la conferencia mañanera del presidente López Obrador sobre el tema de seguridad pública. Gaspar, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Julio, por segunda vez, el periodista Jorge Ramos asistió hoy a la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. De nueva cuenta cuestionó la estrategia contra la violencia y seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Julio, más o menos a la mitad de la conferencia, el primer mandatario le dio la palabra a Jorge Ramos y le expuso que la actual administración tiene las peores cifras de criminalidad desde la Revolución Mexicana. Señaló que con base a cifras del propio gobierno, el primer año de Andrés Manuel López Obrador tiene más homicidios dolosos y secuestros que en cualquier año de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox y Carlos Salinas de Gortari. Eso sí calienta, respondió el primer mandatario con una sonrisa, Julio. Después el presidente hizo su tradicional argumentación sobre el clima de violencia en el país, basada en la descomposición social, la impunidad y el abandono a los jóvenes en las administraciones anteriores. Argumentó que la violencia ha crecido en su administración, pero no tanto, Julio, como en los últimos gobiernos, y mostró algunas gráficas para sustentar este dicho. Jorge Ramos insistió en una fecha para dar resultados en materia de seguridad. Finalmente, el presidente López Obrador se comprometió a que el 1 de diciembre de este año su estrategia contra la violencia y seguridad tendrá resultados positivos. También dijo que está optimista, Julio, porque ahora se atienden las causas que originan la violencia. Este diálogo duró cerca de 13 minutos, las 2 horas y 9 minutos que duró la conferencia de hoy en Palacio Nacional. Al final de la conferencia, en el Salón Tesorería, Julio, el coordinador general de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez, saludó con un abrazo a Jorge Ramos y le agradeció su presencia hoy en el Palacio Nacional. Julio, parte de lo que ocurrió esta mañana en Palacio Nacional. Oye, Gaspar, y el periodista Jorge Ramos hizo fila, como todos los demás periodistas, para alcanzar un buen lugar, porque vi que estaba en la primera fila. Sí, de hecho, llegó muy temprano, llegó antes de las 6 de la mañana a hacer fila, fue de los primeros de llegar, Julio, y por ello pues tuvo un lugar preferencial el día de hoy en la mañanera. Claro. ¿Algún otro asunto relevante que hayas anotado respecto a esta conferencia mañanera, Gaspar? Pues está el asunto de la subcontratación ilegal que tocarás más adelante, Julio. Nada más comentarte rápidamente que advirtió hoy el gobierno de México que este ilícito se perseguirá como delincuencia organizada a partir de los cambios a la miscelánea fiscal que entraron en vigor hace apenas el 1 de enero. Los prestadores de este servicio ilícito pueden alcanzar, Julio, una pena de 20 años de cárcel, mientras que los patrones que compren estos servicios alcanzarían una pena de 14 años de prisión. Por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó hoy a los patrones a regularizarse y abandonar este esquema ilegal de contratación. También se habló sobre la renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordarás, Julio, que este tema estaba pendiente. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que desconoce las causas graves por las cuales Medina Mora pidió abandonar al máximo tribunal del país. Él tiene información a que son por las investigaciones que tiene abiertas en la Fiscalía General de la República. Habló de 2 procesos en contra del también ex procurador general de la República, pero dice que no conoce estas situaciones graves o causas graves que provocaron precisamente la retirada del máximo tribunal del país. Bueno, pues Gaspar, muchas gracias por esta información. Estamos pendientes, Julio, hasta luego. Gracias. Mire, vamos ahora a escuchar y a ver, según estemos en radio, en televisión o en YouTube, este segmento de lo que fue la intervención pues del polémico periodista Jorge Ramos, que siempre donde va, cuando menos da nota, que es importante que haya nota informativa. Y bueno, aquí está lo que se dijo y lo que se vio en esta conferencia mañanera. Estuve aquí hablando de criminalidad el año pasado y quería regresar con el mismo tema. Usted decía que el tema de la criminalidad se iba a controlar y que iba a haber resultados. Sin embargo, México está cada vez más violento
y usted es el presidente con las peores cifras de criminalidad desde la revolución. De diciembre del 2018 a noviembre del 2019 han sido asesinados 34.579 personas, homicidios dolosos, homicidios violentos. Este año, el primer año de usted, es peor que cualquier año de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Salinas, de Zedillo, de todos los presidentes. Lo mismo ocurre con los secuestros. Su primer año de gobierno hubo más secuestros que cualquier otro año de la época reciente. Entonces, y todo esto está basado en cifras de su propio gobierno, señor presidente. Mi pregunta es, ¿cuándo va a haber resultados? Usted el 22 de agosto dijo que ya no iba a culpar a las administraciones pasadas, lo ha seguido haciendo, pero ¿cuándo va a haber resultados? ¿Está dispuesto a cambiar su estrategia de seguridad? ¿Y por qué no cambia a su gabinete de seguridad que no le ha dado buenos resultados? ¿Por qué los tiene ahí? Eso sí calienta. Pero Jorge, nos da mucho gusto. Mira, que estés aquí. No, sí. Y yo le agradezco esta oportunidad. Sí, es un tema que aquí tratamos todos los días. Es una asignatura pendiente, es un problema que no hemos podido resolver. Bueno, pues esas son las diálogo, preguntas, respuestas que se han dado en la conferencia mañanera del presidente López Obrador. En otra información, Human Rights Watch ha dicho hoy, ha dado a conocer información, datos sobre el respeto o no a los derechos humanos durante el gobierno del presidente López Obrador. Sobre este tema, mi compañero Alberto Zamora nos va a dar esta información. Alberto, buenas tardes. Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿qué pasó? ¿Hubo conferencia de prensa? Pues una conferencia de prensa. Este informe es un informe global que está presentando Human Rights Watch y a nivel global. Y bueno, se citó para esta conferencia de prensa donde se abordó el tema específico de México, fundamentalmente. Y bueno, te comento. ¿Dónde fue? Esto fue justamente en un hotel de Paseo de la Reforma, muy cerca del Metro Chapultepec, para que nuestros amigos tengan idea más o menos dónde fue. Esto fue temprano, citaron a los medios de comunicación. Fundamentalmente, fíjate, comentarte, Julio, había pues más agencias informativas, medios internacionales, no tanto medios nacionales. Ahí te lo dejo para que lo comentemos. Pero y bueno, se abordó este tema. Te comento básicamente qué es lo que se abordó. Dice que no hay progresos en materia de derechos humanos en México. Dice que las estrategias que se están utilizando para combatir el tema del narcotráfico pues son prácticamente las mismas que se han venido utilizando, la utilización del ejército con fines policíacos, y citó también el asunto de la Guardia Nacional. Dice que pues que también le preguntamos específicamente lo que ha mencionado el presidente de la República sobre pues esta situación de que prácticamente se heredó todo el tema de la violencia y las estrategias fallidas y todo eso. Y bueno, lo que menciona José Manuel Vivanco, que es el director ejecutivo de Human Rights, que es que sí es razonable argumentar este asunto del tema de que se está heredando la violencia, pero también dice que no puede lavarse las manos en este asunto de lo que está sucediendo. Y si tenemos listo el inserto correspondiente, lo podemos escuchar para que nuestros amigos escuchen lo que se platicó. Pero hoy día hay desaparecidos de AMLO. Hay más de 5.184 casos y quizás muchos más de personas que son denunciadas como desaparecidas. Hoy día hay 32.000 homicidios. Las cifras digamos, lo demuestran. Hoy día no tenemos resultados en la lucha contra la impunidad. Pues ahí están los señalamientos en este informe global que dices que se ha dado por parte de esta agrupación. Finalmente, nada más comentarte, Julio, él habló del tema de la impunidad. Y bueno, fundamenta este asunto, este argumento, con el señalamiento de que solamente hay 50 sentencias contra personas involucradas en el tema de la desaparición de personas, lo que de alguna manera pues estaría reflejando justamente el tema de la impunidad en este delito, Julio. Bueno, pues muy bien por esta información, te la agradezco, Alberto Zamora, muy amable. Gracias. Gracias, Alberto. Gracias, pues vamos a hacer
Antes de ir a un corte comercial, déjeme comentarle que desde luego se necesita el contexto claro de lo que está sucediendo en un país como el nuestro, regido y dominado ya durante décadas, largas décadas, por un sistema político que estableció la complicidad y la colusión entre autoridades y delincuentes de toda índole, desde la fayuca hace décadas atrás hasta el narcotráfico, desde todo tipo de negocios, robo de vehículos, en fin. El AMPA tradicional y el AMPA política han establecido siempre una forma de entendimientos que han ido agravándose luego de aquella guerra contra el narcotráfico que fue decretada por el entonces ocupante de Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa, lo cual ha generado toda esta carga que proviene de la desigualdad económica, de la injusticia social, de la falta de oportunidades para todo mundo, de la incapacidad del sistema para permitir que haya el avance social que en otras épocas de alguna manera lo ofrecía el estudio, el trabajo, la perseverancia. Se ha llegado a un momento que tiene una explicación anterior y tiene una responsabilidad actual. Desde luego, el gobierno federal no puede solamente decir que es una carga heredada, pero sí vale la pena analizar todo el volumen de lo que se ha heredado de toda esa carga acumulada. Se va despacio en la resolución de este tema y lo importante será si el gobierno actual, el gobierno federal, puede sostener y afianzar esa política de evitar que haya la colusión de intereses entre la delincuencia organizada y la delincuencia política instalada en cámaras legislativas, en presidencias municipales, gubernaturas y desde luego hasta en el propio ámbito de Los Pinos en su momento. Así es que en el contexto está también la clave de lo que significa todo esto.